Entramos al tercer bloque de conciencia auditiva. Hemos hecho un recuento en los dos bloques anteriores sobre condiciones importantes. Una tuvo que ver con las notas de la semana y el bloque pasado con el dinero que ganan los expresidentes. Y ahora nos enfrentamos a un nuevo bloque. Le pido a Gerardo que se presente nuevamente. ¿Qué tal? Yo soy Gerardo Alvarado. Mi correo es gerardo-alvarado-hierro@hotmail.com. Ok, yo soy Carlos Barra Mulán y mi correo es carlos@hotmail.com. Bueno, vamos a hablar de un caso importante en la Argentina, del caso de el fiscal Nisman. En 1994 hay un atentado sobre una asociación mutua que deja 85 muertos. Este atentado presuntamente a manos de un grupo panarabista. Sí. Se da en frente a calles de Buenos Aires. Se presume que son iraníes los que están detrás de esto y se presume que tiene que ver con finalmente en ese momento la intervención que había tenido el Estado de Israel sobre tanto la Franja de Gaza como también sobre el territorio de Cisjordania, dejándolo un poco como referencia. En el caso de la Asociación Judía de Israel, se presumía que eran parte de su banco o eran parte de los que estaban financiando los mal llamados equipos de bandera negra, o los equipos que realmente no son parte del Estado, pero son terroristas de Estado. Es decir, lo que usted ha visto en películas como Fuerzas Especiales, que van, se despachan a un tipo o lo desaparecen. Eso se supone que estaban reivindicando los iraníes en 1994. Tras la explosión, hay ciertas dudas que quedaban con la idea de que podía haber sido un trabajo interno del gobierno argentino para desestabilizar en ese momento a la oposición que tenía Cristina Fernández de Kirchner, y que esta oposición pudiera en un momento dado perder fuerza, perder tracción sobre sus ideas, atrapados en el drama de lo que había sido. Nada más neoliberal que esta idea, ¿no? La doctrina del shock, aprovecharte de un evento traumático que deja al país en luto para imponer políticas que te son convenientes y callar las voces de oposición. Ok, hay que también redimensionar algo. La comunidad judía en Argentina es una de las más grandes de América, inclusive creo que es más grande que la norteamericana, entonces es muy importante decirlo. Y me parece que también sus posiciones y su potestad política también lo es en Argentina, y lo ha sido durante muchos años, ¿no? Efectivamente. Cuando viene este asunto del 94, empieza una investigación que, por supuesto, uno y otro fiscal, o lo que nosotros conocemos en México como procurador de justicia, empieza a arrastrar los pies y arrastra los pies uno tras otro, hasta que finalmente viene este señor Alberto Nisman. Y no se solucionaba el problema. Nunca se soluciona nada. Nisman sale públicamente a decir que tiene indicios que apuntan a la participación del Estado en el ataque terrorista, que finalmente pudo haber sido el Estado. Lo implica, aunque no lo declara abiertamente, dice que lo va a dar a conocer en breve. Implica que finalmente el Estado tuvo que ver ya sea con el plan del bombazo, o con la ejecución, o con el financiamiento, o con albergar a los terroristas, o ocultarlos, o sacarlos del país. Cualquiera de las anteriores pudo haber sido una hipótesis válida. Nisman le dice a un periodista argentino unas 2 noches antes de su muerte, de ser asesinado, y lo mismo que a Patricia Bullrich, diputada también de Argentina, dice: ya tengo muchas amenazas en mi contra, ya vienen por mí, y hasta ahí la deja. Nisman tenía 51 años y en una tarde del Congreso queda establecida 2 noches antes una carta donde revela los motivos por los que podrían venir por él. Una carta que se dio a conocer para todos los miembros del Congreso sin quedar perfectamente claro a quién fue el que se le dirigieron. El martes 13 de enero de 2015, Nisman denuncia públicamente a la presidenta Fernández de Kirchner, o Cristina Fernández de Kirchner, y al canciller Héctor Timerman, al diputado Andrés Larroque y a piqueros de Luis Delia y Fernando Esteche
por encubrimiento directamente. Y dice que por otras acciones que son de conducto ilícito, no sé. Nisman también garantiza que hubo impunidad de parte de los actores principales del bombazo del 94 y que Irán también tenía que ver y que todavía estas células se encontraban presentes en Argentina. Las denuncias, por supuesto, se escuchan en congresos, se escuchan en la opinión pública, forman parte de las primeras planas, inmediatamente Nisman lo comenta el 13 de enero, y para el día que fue para el día 15 de enero, Alberto Nisman aparece evidentemente o aparentemente suicidado. Hay una pistola de pequeño calibre, es una Versa, modelo P22, de fabricación irónicamente argentina, que se encuentra tirada cerca de donde está el cuerpo de Nisman. Pero cuando hacen la prueba del roditonato de sodio o la prueba que checa la deflagración finalmente de todo tipo de metales pesados, de plomo, mercurio, fosfato, que debería de aparecer en la manga o en las manos de Nisman, resulta ser que no hay absolutamente nada. No existe golpe de mina, lo que quiere decir que no se acercó lo suficiente a la boca del cañón para haber sido un suicidio, es decir, no se tocó el cráneo con la boca del cañón. Y otros indicios que finalmente revelan que Nisman no se pudo haber suicidado. La tesis de que Nisman se había suicidado se desecha prácticamente 48 horas después de que se propone. Se empiezan a abrir otras líneas de investigación que al día de hoy están inconclusas. Y lo que llama la atención es que menos de 10 días después está el fiscal que está encargado de encontrar el caso Nisman, que organiza una fiesta gigantesca en la misma en la misma oficina donde Nisman trabajaba. Entonces, hay varios casos que no nos están cuadrando. Sí, yo me acuerdo que para la comunidad judía no solamente fue una gran afrenta y también una gran tristeza ver esta condición que sucede del bombazo, y me parece que nunca quedó muy claro qué había sido. Entonces, esta línea de investigación que abre Alberto Nisman me parece muy importante, porque finalmente el hecho de que se pruebe que inclusive no se suicida siembra nuevamente muchas dudas. Es decir, te va a permitir retrotraer el caso, ¿no? Y seguir con la investigación, y esperemos que no solamente haya voluntad política para esto, sino que también haya honestidad, o sea, que se lleve a cabo de qué fue lo que pasó honestamente, ¿no? Porque tampoco me parece prudente que se nombren chivos expiatorios de manera fácil. Entonces hay que decir quién está implicado, ¿no? Hay que seguir con esta investigación real. El tipo de arma que Nisman presuntamente usó para quitarse la vida, o más bien que presuntamente alguien usó para quitarle la vida, es un tipo de arma que imposibilita la obtención de huellas dactilares, vamos a llamarle típicas. Es una mano muy pequeña, está muy rayada, es difícil que tenga superficies para poner huellas. Ah, ya, ok. Entonces, vaya, o sea, todo está ad hoc. Si alguien quisiera matar a alguien, esa es la forma en la que lo harías. Es la mejor arma. Pues la mejor arma que podrías tener por lo portátil, por lo pequeña, porque podría pasar por un arma propia. Vaya, otra vez, hay cosas que simplemente no cuadran. Y en el caso de Nisman pues el tipo sí estaba divorciado, pero finalmente vivía la vida bastante cómoda. Que acabo de empezar un noviazgo con una mujer que pudo o no haber sido modelo, vaya, el tipo vivía bien. ¿Dónde está el asunto? Cristina... Sí, o sea, ¿dónde hay la duda como para decir que alguien se va a arrancar la vida cuando no tiene por qué hacerlo? Y todo apunta a las implicaciones de este caso oscuro, ¿no? Este caso de la mutua es un caso oscuro. Muy oscuro. Junto con eso, pues tenemos las primeras imágenes de Cristina Fernández de Kirchner el 18 de enero, que aparece en una silla de ruedas, que es una imagen hasta grotesca, de Cristina, primero en una toma de la toma americana de medio cuerpo, y después abriendo el paneo para mostrar que Cristina está en una silla de ruedas, como diciendo: yo también estoy sufriendo por Nisman y por todo este asunto que pone en duda mi presidencia entera, ¿no? Creo que es un asunto muy curioso. Cuando, por cierto, también los índices de popularidad de Cristina Fernández han disminuido dramáticamente. Y a lo mejor esta imagen trata de reevaluar o revalorar la presidencia de Cristina.
que finalmente tiene una tradición desde Eva Perón, una tradición de mujeres fuertes que se hicieron víctimas cuando era necesario, que se hicieron fuertes cuando era necesario y que cambiaban esta perspectiva de su imagen pública. Creo que Cristina también ha jugado con eso, se victimiza cada que le es conveniente, se hace muy fuerte cada vez conveniente. Yo creo que es una condición lapidaria para el pueblo. No, bueno, yo no sé si vale la pena intentar compararla con lo que fue Eva, ¿no? No hay comparación. No, o lo que fue cuando Perón regresa y después se ponen a Isabelita, no sé si Isabelita también tiene este mismo corte, ¿no? Quizá por lo torpe, porque Isabelita claramente no era Eva, pero creo que realmente es un momento para reevaluar. En el caso del pueblo argentino es un momento para reevaluar. Argentina finalmente no ha tenido crecimiento en los últimos 6 años, al contrario, ha tenido retraimiento económicamente hablando, no genera empleos, no es competitivo, Claro. se acusa de una corrupción verdaderamente infame. El gasto público es altísimo y los recursos de Repsol simplemente aparecen y desaparecen, más desaparecen que aparecen. Entonces, vaya, ya es un momento de reevaluar, cambiarle el giro a Argentina, porque claramente el modelo propuesto por Cristina no sirve. Claro, y tengamos que hay muchos escándalos que se han dado en estos gobiernos. Me parece esta condición que de repente se tomaron estos dineros de lo que sería la CIMI, de los ahorros para el retiro, que el Estado argentino también tomó en determinado momento, puso en riesgo a su propia población, ¿no? Entonces, estas cosas se han ido sumando a cuestiones oscuras. Y recordemos que en el caso de la Argentina, como forma irresuelta, sigue siendo el problema de las Madres de Mayo, ¿no? Que no se profundizó, porque fíjate, al ser mujer, yo esperaría que Cristina Fernández hubiera profundizado también en esto, ¿no? Seguir hablando de los desaparecidos que históricamente en América Latina, no solo en la Argentina, han sido un dolor de cabeza frente a las dictaduras militares y a gobiernos que han tenido, se han coaligado con las dictaduras militares también, ¿no? Sí. ¿No? Pero otra vez, es un esfuerzo que también tiene que ver con el esfuerzo de la comunidad, de la población civil. Creo que, por ejemplo, Chile es un buen ejemplo. Chile al final sí estructura su sector civil para meterse en este tema de los desaparecidos y para decir, a ver, ¿qué pasó durante la dictadura de Pinochet? Y vamos a meter mano y vamos a sacarlo. Y prácticamente, me parece que era el 80% de los desaparecidos, ya se tiene razón de qué fue de ellos. Y creo que ese ejercicio, ningún otro país en Sudamérica lo ha podido hacer. Eso fue Chile y únicamente Chile. Bueno, inclusive en Santiago hay un museo de los derechos humanos y de los desaparecidos, en donde tú tienes inclusive de repente vertientes de historia de seguimientos con ellos, ¿no? Eso es muy importante. Y es muy importante para finalmente cerrar cicatrices. Creo que si algo compartimos en México con Argentina en este punto es, Argentina durante las dictaduras del siglo XX atraviesa por cerca de 4.000 o 5.000 desaparecidos. México hasta antes de Felipe Calderón, hasta antes de 2006, se contaba en 200 o 300 desaparecidos. Ahorita ya estamos en los 20.000. Pero dices, bueno, estos desaparecidos que son una herida abierta, son una situación que deslegitima completamente al Estado y que de alguna u otra forma crea una desconfianza absoluta de la población civil hacia sus autoridades y viceversa. Creo que es entrar en un juego de simulación de, bueno, sí somos parte de esto, pero en realidad no me siento parte de esto, y no querer jalar juntos como nación. Sí, yo creo que en México está empezando a tomar fuerza este tema de desaparecidos, pese a que estaba presente ya, pero a partir de que Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos empezaron a tomar cartas en el asunto, ahora México viene a entronizar con lo que había sido el pasado oscuro de América Latina, ¿no? Entonces, eso es muy importante decirlo, y aquí no hay necesariamente una dictadura militar. No, pero finalmente sí hay dictaduras sicarias en zonas específicas del país. ¿Qué es un desaparecido? Un desaparecido es una persona que un día ya no regresó a su casa, ya no regresó a su empleo, pero no se sabe si está vivo o si está muerto, y si está muerto, no se sabe si se le quemó, se le enterró, se le ahogó o qué. Entonces es un estado total de psicosis para la familia, para la comunidad, para el país. Ahora, los desaparecidos a los que se refiere la ONU, y eso sí cabe resaltarlo, son desaparecidos que fueron desaparecidos por autoridades del Estado. Entonces,
En el caso de Argentina, Argentina ya tenía 2.200 y fracción deudas de personas desaparecidas por actos de Estado. El ejército, la marina, la fuerza aérea, llegó y los levantó. México, curiosamente, tenía solo 250 antes de Calderón. A partir de Calderón, a Marina se le asignan cerca de 220 desaparecidos, al ejército se le asignan cerca de 500 desaparecidos, y a las distintas corporaciones policiales de nombres tanto rimbombantes como absolutamente ridículos, reciben cerca de 4.000 desaparecidos más. Al narco se le atribuyen cerca de 15.000 desaparecidos más. México ahorita cuenta con una deuda de cerca de 26.000 personas que entre 2006 y 2014 desaparecieron. 9.000 de los cuales han sido en los 22 meses que lleva Enrique Peña Nieto como presidente. Bueno, lo cual muestra el déficit que hay en la justicia mexicana y también la opacidad y la oscuridad, ¿no? Realmente hay oscuridad en todo esto. Y México se está enfrentando a algo que no había vivido necesariamente. Entonces, es una condición difícil de manejar. O sea, inclusive los imaginarios y las formas de la percepción social son difíciles de ser planteados. Sí, completamente. No, lo que tenemos que plantearnos en este sentido, los países sudamericanos que enfrentan este tipo de situaciones, ahora México, por supuesto Guatemala, Colombia estuvo ahí, finalmente Argentina. Lo que tenemos que plantearnos es que esto no deja de suceder hasta que una sociedad civil organizada levante la voz y exige que sus derechos sean cumplidos. No debe ser el pueblo el que le tiene miedo al Estado, debe ser finalmente las autoridades las que le tienen miedo a su pueblo. El pueblo finalmente es la fuerza y es la voz. Sí, a mí me parece, por ejemplo, que siempre ha sido difícil en América Latina, sobre todo en este caso de las desapariciones, encontrar que exista un fiscal, o en el caso de México un procurador, que tenga no solamente voluntad política, sino que tenga la visión, la inteligencia, que cuente con el cuerpo necesario para administrativamente manejar este tipo de cosas, investigarlas. Casi siempre los fiscales se ven entre la espada y la pared, esto que le pasa a Nisman. O sea, en Chile había pasado con más de algún fiscal, donde de repente eran amenazados. O sea, se sabe que están persiguiendo algo que va a tocar intereses y fibras sensibles del pasado que se trae al presente también, ¿no? Bueno, y finalmente el fiscal eficaz tendría que tener, como dices, administrativamente la capacidad de cuadrar el caso para que no sea rechazado en una corte superior, pero al mismo tiempo de alinearse con el proyecto que trae tal o cual jefe de Estado o tal o cual facción en el poder. Creo que eso es la mezcla de santo y demonio que me parece irreconciliable. Creo que no se puede jugar a esto. Y desgraciadamente ahí hay un déficit de transparencia que se traduce en esto. Sí, yo no sé si alguna vez en toda esta realidad que vivimos en México las cosas se van a aclarar, vamos a dejar de tener problemas en rendición de cuentas, en corrupción, y que si después va a haber una especie de búsqueda de lo que pasó con los desaparecidos en México. O sea, porque continuamos en la inercia de la desaparición, ¿no? O sea, el Estado sigue en esta conducta donde de repente en gobiernos municipales, gobiernos estatales, se desaparece gente, ¿no? Entonces, eso es lo que está difícil de poder solucionar. Es decir, México no tiene un borrón y cuenta nueva de que empezamos con un nuevo gobierno y que este nuevo gobierno finalmente es capaz de reparar los problemas o los daños históricos del país. No, ya lleva una inercia de muchos años de olvido, de descuido, de malas políticas que nos llevan a esta situación. En algún punto tenemos que hablar también de cuál es la técnica con la que se busca un desaparecido. Porque me parece que lapidario pensar en cómo es que tienen que ser los mismos deudos los que están buscando. Muchas veces, y muchos de ellos. Al personaje que faltó. Entonces creo que eso también... Y lo paradójico es que de repente hacen mejores investigaciones que quien debe procurar justicia. Recuerdo esta iconografía, me la tengo muy presente, de un gordo en Iguala, con un bigote poderoso y una calva prominente, sentado detrás de un escritorio, voltea y dice: las investigaciones están en proceso, y se quita las moronas de la cara y se ve en el fondo una torta que estoy seguro que se estaba comiendo en ese momento. Yo me pregunto, bueno, ¿y dónde investigó y qué rayos está investigando el señor y cuál es su personal, ¿no? No, y la desfachatez para salir hacia los medios, ¿no? Qué estupidez tan grande, ¿no? Es la misma desfachatez que hablábamos hace rato de los normalistas cuando decían, ¿qué estamos persiguiendo? Pues las reformas. la reforma educativa. ¿Y qué protestamos, no, güey?
Es una cuestión tremendamente complicada. O sea, esto que tú siempre señalas, este grado de simulación, ¿no? Que parece que es ya algo estructural, ¿no? Completamente estructurada, es parte del sistema. Entonces, bueno, dejémoslo en esto. Ojalá y nos ayude a reflexionar un poco más. Nos gustó mucho esta semana estar con ustedes. Me parece que nos quedamos con ganas de conversar mucho más de desaparecidos. Es un tema realmente difícil y les deseamos una excelente semana. Los dejamos en el bloque musical con Franco De Vita y la canción muy ad hoc, dicho sea de paso, No Basta. No basta.